a empezar este servicio y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos para esta tarde, hermano, la palabra del Señor en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Del verso 1 al verso 3. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis en posesión de la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había o no guardar sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con manada, comida que no conocías y tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de toda la palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Señor amado, en esta hora le pido, mi Señor, que me des la gracia, Padre, para entregar este gran mensaje que usted tiene en esta hora. Señor, pido que despeje y abra, Señor, los oídos espirituales a mis hermanos. Señor amado, para que ellos reciban y coman y se alimenten, Señor, de esta palabra, la cual usted tiene para cada uno de nosotros. Padre mío, se lo pedimos a través de su amado Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Te acordaréis o cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Se la prometió a Abraham, a Jacob. Le prometió que había una tierra, por eso Dios le dijo a Abraham que saliera de la familia de él, se apartara de su familia, se apartara de su tierra, y que él lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Pero eso no fue de un día para otro. Pasaron muchos años. Tuvieron que ser afligidos en la tierra donde ellos vivían. Y tuvieron que ir a Egipto. En Egipto tuvieron 430 años. En esos 430 años, Dios tuvo que afligir al pueblo, porque el pueblo no tenía ninguna intención de buscar a Dios. Ellos vivían en esta forma ahí tranquilos, nada les preocupaba, estaban trabajando como todo esclavo trabaja, pero no se preocuparon de que había un Dios. Dios tuvo que afligirlos. Y en la aflicción que les dio, que tuvo que matar todos los niños, varones, vivos, los soldados, se los quitaban las mamás y vivos los echaban al río. Y eso trajo una consecuencia de clamar a Dios.
Y mientras clamaban a Dios, Dios preparaba un hombre. Su nombre es Moisés. Preparaba un hombre para que fuera a libertarlos a esa tierra. Pero pasaron muchos años, porque ese hombre tenía que crecer, tenía que madurar. Y Dios lo llevó a un terreno, a una tierra muy lejana. Y en esa tierra fue cuidador de ovejas. Y mientras cuidaba las ovejas, desde una zarza, Dios le habló. La zarza fue el motivo de traer a Moisés. Traerlo para que fuera Moisés a ver qué o por qué no se quemaba esa zarza. Y cuando él se acercó, porque antes usaban sandalias, no usaban zapatos como ahora, usaban sandalias. Era por eso que con mucha facilidad se les ensuciaban los pies. Y ellos, como lo hizo Abraham, lavar los pies a los ángeles, lo hizo también el Señor en son de humildad. Lavó los pies a sus discípulos en son de humildad. Entonces, claro que ahora se ha querido hacer como una ley de que se tienen que lavar los pies para cenar la cena. No, hermanos, y eso fue, lo hicieron, el Señor lo hizo enseñando que había que ser humilde. Entonces, para eso viene ahora, prepara a un hombre. Y el ángel desde la zarza, esta comenzó a arder. Y ardía. Era común que ardieran. El problema es que se demoraba mucho y no se consumía. Esa era la parte que le llamó la atención a Moisés. ¿Por qué no se consumía? Entonces, la novedad de ir a ver o acercarse más es por qué esta zarza no se consumía. Cuando iba a una distancia considerada, Dios lo habla. Desde la zarza sale una voz y le dice: Moisés, sácate la sandalia, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. Todo lugar donde habita el Hijo de Dios, ese lugar es santo. Ustedes deben tenerlo muy en claro, que su casa dejó de ser una casa común y corriente. Ahora esa casa está dirigida por el Espíritu de Dios. Y esa casa es santificada, porque en ustedes habita el Espíritu de Dios. Entonces, cuando habitaba el Espíritu de Dios en la zarza, desde ahí sale una voz para que se sacara la sandalia. Y le da una orden de que tenía que ir a Egipto. Y como prueba, le dice que cuando él vuelva de Egipto con el pueblo de Israel, la señal que le iba a dar, que ese mismo lugar donde estaba ahora, iba a llegar después con el pueblo. Y ese lugar es Sinaí. Entonces, de vuelta viene ahí, y ahí lo estaba esperando Dios otra vez para conversar con él y entregarle las leyes, las que vamos a ver ahora. Cuidaréis, esta es una ley que Dios le entregó en el monte Sinaí. Y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová vuestro Dios con juramento dio a vuestros padres. Pero para eso había que tener un cuidado. No se tenían que alejar de Dios. No tenían que apartarse de Dios. Tenían que servirle cuando estaban satisfechos y servirle cuando tenían hambre.
servirle cuando tenían buena ropa y servirle cuando no tenían. Servirle cuando habían deseo y servirle cuando no habían deseo. Servirle cuando estaba amargado y servirle cuando no estaba amargado. Pero en lo posible no traspasar la amargura a la iglesia, sino que el hermano va a alabar a Dios, pero no lleva una cara de acontecimiento, lleva una cara de alegría, una cara de gozo, porque va a alabar a Dios. No puede ir amargado, no puede ir para que el resto de la iglesia le pregunte, oiga, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿Qué él tiene? No, nada. ¿Y por qué? Porque por su cara. Entonces el hermano cuando va a la iglesia, esto es como el almacenero. El almacenero no puede estar amargado para atender al cliente. Puede tener muchos problemas, pero el cliente no tiene ninguna culpa que él tenga problemas. Él va a comprar, él va a consumir. Entonces, igual el hermano va a la iglesia y tiene que ir alegre, contento, porque va a alabar a Dios. Va a bendecir su nombre por muchos problemas que tenga, pero él tiene que demostrar de que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios. Ahora, le hace un recuerdo a Dios, que no se olviden. Es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Nosotros no nos podemos olvidar de dónde el Señor nos llamó, dónde estábamos cuando el Señor nos llamó. No nos podemos olvidar, porque cuando el Señor nos sacó de la basura, donde estábamos más botados, la Escritura dice que lo sacó del tarro basurero. Entonces tenemos que recordar siempre, como lo hizo David. David, cuando ya estaba en una posesión importante, él quiso alabarse, quiso engrandecerse, quiso agradecerse, pero se olvidó de dónde venía, se olvidó de que era un pastor de ovejas, se olvidó de que estaba lejos de la familia, se olvidó de que tenía puro olor a majada, pero por la ventana Dios le hizo recordar, no te olvides de dónde vienes. Y no te olvides para dónde vas. Entonces, cuando nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio y lo predicamos, primero tenemos que predicarlo nosotros. Y hacer lo que nosotros predicamos. Porque no estamos solamente predicando a la iglesia, sino que debo predicarme yo primero. Y hacer lo que la Escritura me está diciendo. Porque como dijo el Señor que los fariseos le ponían carga a otros y ellos ni con un dedo querían tomarla. Entonces, nosotros cuando predicamos, por eso que no es fácil hacer un predicador. Un predicador no se hace de la noche a la mañana. Tiene que ser un hombre curtido, un hombre sufrido, un hombre que haya pasado por muchas partes para que entienda de que todo lo que es hoy se lo debe al Señor. Porque antes que el Señor lo llamaba no tenía nada. Y ahora cuando tiene todo, una mirada retroactiva. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy ahora? ¿Y dónde me irá a llevar el Señor después cuando termine mis días aquí en la tierra? Ese debe ser el camino del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Y te acordarás por todo el trayecto en que venía, sufría, mucho sufrimiento. Cierto que no había mucho alimento, pero tampoco faltó. No había mucha agua, pero tampoco faltó. Entonces, Dios le daba el agua, le daba el alimento, le daba la carne, todo lo que ellos pedían le daban. Ahora ellos tienen que acordarse de que no era fácil que llegaran a un lugar donde ellos estaban. Porque como Coré y tantos otros que se fueron contra Moisés
Y no solamente ellos, sino que tomaron un grupo de como de 200 hermanos para ponerlos en contra de Moisés. Pero como Moisés le servía a Dios, Dios lo defendía en todo momento. Y entonces le habla a Dios y le dice que tenía que apartarse de la congregación, porque él los iba a terminarlo. Si ustedes, le dijo, muere como muere toda la gente, entonces Dios no me ha mandado. Pero si ustedes van a morir ahora porque la tierra se va a abrir, entonces porque Dios me ordenó. Y eso sucedió, que termina de hablar Moisés y la tierra se abre. ¿Por qué? Porque no querían obedecerle a aquel a quien Dios había puesto por guía. Moisés sufrió mucho, como todos los hombres que quieren agradar a Dios sufren. Todas las mujeres que quieren agradar a Dios sufren. Porque no estamos agradando a nosotros mismos, ni estamos agradando al hermano. Estamos agradando a Dios. Entonces, por eso, tengamos hambre, estemos enfermos, como estemos, siempre tenemos que demostrarle al Señor una alegría. No nos podemos quejar de decir al Señor, Señor, estoy enfermo, porque Él sabe que estamos enfermos. Señor, estoy triste, Él sabe que estamos tristes. Señor, no tengo deseo de ir a la iglesia, Él sabe. Entonces, solo tenemos que agradecerle. Solo tenemos que ponernos en contacto con Él para que Él a la vez solucione nuestros problemas. Porque eso fue lo que el Señor dijo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo solucionaré yo. Y te acordarás en todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no su mandamiento. Cuando el hermano no tiene el deseo de servir a Dios, o si lo tiene y no se cuida, eso se va terminando. Es como el matrimonio. El matrimonio puede estar muy unido cuando se casan, muy contento, pero si ese amor no se cultiva, termina por terminarse, termina por enfriarse, y después están juntos porque hay una ley que los mantiene. Pero si el amor se cultiva, eso va a ser igual como cuando el hermano sirve a Dios. No le reclama a Dios, sino que lo acepta todo. Porque si el hermano tiene hambre, Dios sabe que tiene hambre. Pero si le sirve a Dios con hambre, Dios lo va a satisfacerlo. Eso yo lo llevo muy bien. Recuerdo una vez, no teníamos nada que comer en mi casa, estamos en la parcela todavía. No teníamos nada que comer. Y le dije a mi esposa, yo, viejita, le dije, vamos a la reunión. Y él me dijo, no quiero ir. Yo entendí, era porque había hambre. Pero yo tomé mi guitarra y me fui al culto. Y en el camino le decía al Señor, Señor, ayúdame a llegar, Señor. Tengo hambre, Señor. Siento lo que es el hambre, Señor, pero ayúdame a llegar. Ayúdame a llegar. Y llegaba allá y oía la palabra del Señor y el hambre se me quitaba. Y cuando llegué a mi casa, para sorpresa mía, mi esposa me estaba esperando en un brasero, tenía pan, había té y había todo para tomar té. Nunca le pregunté de dónde consiguió pan. Por eso que la palabra de Dios se cumple. Buscar el reino de Dios y su justicia, y yo me encargaré de lo demás. Amén. Entonces, hoy nosotros, hermanos,
tenemos la tendencia a olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. No somos hombres agradecidos, no somos mujeres agradecidas, sino que muchas veces venimos a la casa de oración o venimos al culto para cumplir. No tenía nada de deseo de ir. Pero hay algo adentro. El segundo ser, el segundo hombre que está dentro, interior, ese nos mueve. Anda a la casa de Dios. Anda al culto. Anda al culto. Porque si tú vas al culto, yo te voy a solucionar tu problema. Pero si tú no vas al culto, yo no te voy a solucionar tu problema. Entonces, cuando el hombre, cuando la mujer busca a Dios, Dios le soluciona el problema. Por eso fue claro en decir, busca el reino de Dios y su justicia. De lo demás se encargará el Señor. Bendito eres mi Dios. Que nuestro Dios de paz nos guarde, nos bendiga y que tiene que hacernos pasar el Señor por tantas dificultades para saber si le vamos a servirle a Dios en medio de las pruebas o no le vamos a servirle. Porque cuando recién el Señor nos llama, es todo amor, es toda alegría. Cuando el Señor me llamó a mí, mi pastor me llamó aparte y me dijo, mira hombre, en la iglesia hay envidia, hombre. En la iglesia hay rencorosos, hombre. En la iglesia hay ladrones, hombre. En la iglesia hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto. Y yo venía recién formándome. Yo decía, pero si vengo de un mundo malo, ¿cómo es esto? Pero a medida que fui sirviéndole al Señor, me fui dando cuenta que no todo lo que brillaba era oro, como dice el mundo, sino que realmente había envidia en la iglesia. Realmente había odio en la iglesia. Realmente habían todas esas cosas. Y todo eso que tiene el ser humano, a Dios no le agrada. Y al cielo tampoco va a entrar. Si queremos servir a Dios, tenemos que hacerlo con alegría, con gozo. Porque si yo digo que Dios está conmigo, ejemplo, cuando hubo esta pandemia, 8 meses sin que pudiéramos hacer servicio, el Señor me alimentó. Muy pocos fueron los hermanos que pagaron su diezmo, pero el Señor me alimentó. No pasé hambre, ni antes cuando recién partimos, ni ahora. Y mientras esté en esta tierra, Dios me cuidará, no solo a mí, sino a todo aquel que haga la obra del Señor o la voluntad del Señor. No pasará hambre, no pasará tristeza, no tengan miedo. Es verdad que la pandemia anda fuerte, pero tengan cuidado, tengan usted la confianza que Dios está con cada uno de nosotros. Tengan confianza de que Dios nos va a cuidar. Y si así fuera, que alguno partiera, es porque Dios conoce el día de mañana. Dios conoce si le vamos a hacerle fiel mañana o no lo vamos a hacerlo, nos va a cortar hoy día. Ayúdanos, Señor. Por lo tanto, agradezcamos a Dios y sirvámosle a Dios, porque Dios es grande, Amén. lleno de amor, lleno de misericordia. Pero que no haya rencor en la iglesia, que no haya envidia en la iglesia, que no haya nada que entorpezca la gloria de Dios. En veces queremos que el Señor se manifieste, pero debo mirarme yo, ¿en qué condición voy? Debo mirarse usted en qué condición va al culto. ¿Va con el ánimo de alabar a Dios o va con el ánimo de criticar al predicador? Si usted va con el ánimo de criticar al predicador, entiende que no está criticando al predicador, le está criticando a Dios mismo. Por eso cuando el pueblo de Israel criticaba a Moisés, no era Moisés que criticaba,
Porque él le decía, yo no estoy haciendo nada por mi voluntad. Todo lo que hago es porque Dios me lo ordenó. Amén. Entonces, cuando el hermano predica, cuando la hermana predica, ya sea en el púlpito o en la calle, está predicando porque Dios lo está usando en ese momento. Está predicando en el púlpito porque Dios lo está usando en ese momento. Y cuando el hermano critica la predicación del hermano, no está criticando al hermano, está criticando directamente a Dios. Es posible, es muy posible que aquí no le pase nada. Pero allá en el cielo va a tener dificultades para entrar. Entonces, busquemos la santidad, hermano. Busquemos la santidad. Yo, gracias a Dios, ya llevo más de 60 años sirviéndole al Señor. Y me tengo que cuidar mucho más todavía, porque me queda poco camino para caminar. Entonces no quisiera perder tantos años por algo que no vale la pena. Así que, como consejo, guardémonos para el Señor, porque de Él somos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con manada, comida que tú ni tus padres habían conocido. No, los padres de ellos no la conocieron, porque el maná venía cuando ellos venían del desierto. Entonces Dios le dio comida del cielo, que los judíos le pusieron maná. Pero esta comida directamente de Dios. Y ellos le pusieron maná porque no hallaron que otro nombre colocarle. Entonces, por eso que Dios dice que los alimentó con la comida del cielo. Los alimentó con la comida del cielo para que no tuvieran hambre. Y los judíos le pusieron maná. Ayúdanos, Señor. Y eso ahora, con eso lo alimentaba. Pero la Biblia dice que Dios les dio comida del cielo a ellos. ¿Cómo nos alimenta a nosotros? Les he dicho tantas veces, y lo seguiré diciendo, que el pueblo de Dios, el pueblo legítimo de Dios, no depende del gobierno de turno. Depende de Dios. Porque Dios no manda pan del cielo. Cuando usted coma pan, diga, este pan me lo mandó Dios del cielo. Lo compró en la panadería, claro que lo compró en la panadería. Pero Dios lo alimenta. Dios nos está alimentando diariamente. Cuando usted toma un vaso de agua, ese agua viene del cielo porque Dios está permitiendo eso. Entonces, agradezcámosle siempre al Señor. Siempre, siempre lo que Él ha hecho y lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén, Dios. Te afligió para saber si eras infiel a Dios. Te afligió. Y el Señor nos aflige a nosotros para saber cuánta capacidad tenemos para servir a Dios en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Y te afligió y te hizo tener hambre. Te sustentó con maná, comida que no conocías y tú ni tus padres la habían conocido. A nosotros nos sustenta el Señor. No se preocupe cuánto suba el pan. No se preocupe cuánto sube la carne. No se preocupe. Sírvale al Señor. Sírvale al Señor. Y Dios se va a encargar de suplirle a usted todo lo que necesita. Todo. No tiene ropa, Dios se la va a proveer. Tiene hambre, Dios le va a mandar a alguien para la casa que le lleve pan. O le da los medios para que usted compre el pan. Así es, mi Señor. Dios le bendiga. Esta es la palabra para esta tarde del Señor. Cómanla, saboréenla y encuéntrenla buena. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es la palabra. Señor amado, en esta hora, Padre, pedimos, Señor mío, que la gracia, el amor, la misericordia suya, Señor, esté siempre a nuestras vidas. Gracias por entregar este alimento, Señor, a su pueblo. Gracias por alimentarme a mí también, Señor amado.
Gracias, Padre amado. Que las pruebas que tengamos, Señor mío, usted quiere saber si le vamos a ser fiel en el medio de las pruebas o no le vamos a ser fieles. Padre mío, gracias por todo. Se lo rogamos, se lo pedimos a través de su amado Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.